Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Empezamos en el libro de Romanos, supongo que han pasado unos 4 o 5 meses y todavía estamos allí. Y es el gran libro del Nuevo Testamento en lo que refiere a la santificación y muchas otras doctrinas a la vez. Y estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que sepan, y oramos que puedan quedarse durante toda la programación. Lauren, vamos a continuar donde nos quedamos, Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas de la carne. Se refiere a los creyentes que tratan de vivir para el Señor por medios aparte de la fe en la cruz de Cristo. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquellos que colocan su fe en Cristo y la cruz, lo hacen exclusivamente, están haciendo eso, lo que el Espíritu desea, que solo puede traer victoria. Si notan, Pablo dice tanto sobre la carne y el Espíritu. En las últimas programaciones que hemos tratado extensamente, y creo que tenemos mucho más que aprender al respecto, pero el caminar según la carne es simplemente eso que un ser humano puede hacer, y nosotros no podemos hacer suficiente para hacer lo que tenemos que hacer para vivir para Dios. Cuando nosotros enfrentamos el poder de las tinieblas, aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. No podemos usar una medida terrenal para oponernos al poder de las tinieblas. Y andar en el Espíritu, o según el Espíritu, como usted quiera decirlo, no es simplemente hacer cosas espirituales, como leer su Biblia, o la oración, o sea lo que sea. Esas cosas son buenas y son espirituales, pero no es de eso que está hablando Pablo. El andar según la carne, como dije, es aquello que un ser humano puede hacer, y caminar según el Espíritu es seguir el Espíritu, es poner su fe y confianza en Cristo y la cruz y mantenerla en Cristo y la cruz. Eso es caminar según el Espíritu. Ahora yo quiero que ustedes me den su opinión. Bueno, lo que usted ha dicho es exactamente correcto, hermano Swagger, pero una de las cosas que me gustaría señalar en los versículos 5, 6, 7 y 8 es que Pablo se está enfocando ahora en la dirección de la mente de una persona. ¿A qué le están poniendo atención? ¿En qué se están enfocando? Y él entra en Romanos 6 a hablar de poner la mente en la carne o poner la mente en el Espíritu. Entonces, para este punto, él realmente está tratando de dirigir el objeto de fe del creyente a que siga lo que el Espíritu quiera dirigirlo y no a dirigirse a lo que la carne lo quiere dirigir. Usted ya lo ha descrito, pero una persona que es mentalmente carnal está pensando en lo que ellos creen que producirá la victoria, y están tratando de hacer eso, pensando en eso, aceptándolo todo el día. Vamos a decirlo de esta manera también. Si no es Cristo y la cruz, es la carne. Sí, y esa es la dirección de la mentalidad. Con eso es con lo que él está tratando aquí, porque él quiere que estemos seguros de que el enfoque de nuestra mente, y esto termina una vez más en escoger el objeto correcto de fe. Si la mente está enfocada en lo que el Espíritu quiere que se enfoque, y si usted sigue al Espíritu, Él siempre lo llevará a Cristo y la cruz. Él jamás lo llevará a la ley, Él jamás lo llevará a la autoayuda, jamás lo llevará a aquello que sea carnal, ya sea actividades religiosas o simplemente la autovoluntad.
una de las cosas o esfuerzos principales hoy día es el ayuno. Si se ayunan tantos días tendremos victoria sobre el pecado. Eso es lo que se está enseñando y las personas que lo están enseñando son personas buenas. Sí, conozco al líder, él ama a Dios, yo no lo dudo. Y es usado por el Señor en muchas maneras. Pero él también dice que si quiere victoria sobre el mundo, etcétera, 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 ayune tantos días. Yo lo leí en el libro que él escribió. Y esa no es la respuesta es el Espíritu Santo. Y esa no es la respuesta, pero eso es lo que la iglesia está recibiendo. Todo termina, Correcto. disculpe, mire, para mostrar una vez más la conexión a este texto, aquellas personas que piensen que el ayuno es el medio de la victoria, están poniendo la mente en el ayuno, su atención está en el ayuno, esos 21 días o 40 días, todo ese lapso de tiempo, lo que sea, su mente y su corazón y su espíritu se conecte y dice, si yo hago esto y encuentro la victoria que quiero, ellos tienen la mente en las cosas carnales, sus actitudes y acciones, y así no es como se encuentra la vida. No, no lo es, pero tenemos que entender, Dios todavía puede usar a estas personas. Sí, claro. Él los usa, algunos de ellos, ¿no? Y algunos están haciendo una obra para Dios que es legítima y correcta. Pero en esto ellos erran grandemente. Claro. Porque lo que está sucediendo es que no importa cuántas buenas intenciones podamos tener, lo que estamos haciendo es llevar a la gente a una mentalidad que los va a proveer con muerte, no con vida. A mí de hecho me gusta lo que otra traducción dice. Dice que se dirigen mentalmente en las cosas de la carne. Exactamente. Está un poco más cercano, creo yo. En vez de poner la mente en las cosas de la carne, ellos se enfocan en las cosas carnales. Si me permite leer una referencia cruzada rápidamente en Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en sus notas usted dijo que si no es la cruz, entonces es de hombres, lo cual significa que es de Satanás. Entonces es otra ejemplificación de que si no es la cruz, entonces es poner la mente en las cosas carnales, ya sean, como usted ya dijo, cosas que aún son buenas en sí, pero no son la respuesta para el pecado. Pero allí es a donde toda la iglesia está avanzando. Y una gran parte es a través de ignorancia, no saben. Están haciendo lo que ellos sienten que es correcto, pero realmente no es un caso de rebelión. Tal vez lo sea en algunos casos, pero principalmente no lo es. Bueno, hermano Swagger, la rebelión aún es rebelión, ya sea deliberada o sin querer. Así como Eva fue engañada, pero Adán fue y se comió esa manzana, por decirlo así, con los ojos bien abiertos. Yo no quiero decir que este hermano que ayunó tantos días es el diablo. No puedo decir eso. No estamos tratando de decir eso. La enseñanza es lo que es incorrecto. No importa cuán sincero pueda ser ese creyente, yo tengo que estar en contra de esa enseñanza fuertemente. Eso tengo es que verdad. declararle al cuerpo de Cristo que el tener esa mentalidad de ser mentalmente carnal, lo cual podremos ver en el próximo versículo que nos provee la muerte. Así que no importa cuánto yo quiera a la gente o cuánto yo la respete, en esta enseñanza tengo que insistir que seamos mentalmente espirituales con respecto a las cosas de la cruz, las cosas de la fe, porque si animamos a cualquiera, y yo sé que no lo hace, pero si animamos a cualquiera de la manera equivocada, es llevarlos a la muerte. Bueno, y es exactamente lo que están es haciendo. algo tan serio que el Espíritu Santo hizo que Pablo tratase con este tema extensamente. Correcto. Estamos lidiando, Bueno, sí, y yo sé que nos estamos adelantando, pero si esa mentalidad errónea es una mentalidad carnal, y en el versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es Así es, muerte, es muerte. entonces yo no quiero y usted no quiere. Antes de conocer el mensaje de la cruz, cuando la gente tenía un problema, y nosotros ya hemos dicho esto 25 años, les decíamos que lo intentaran más, Así es. que fuesen a leer más, que fuesen más activos en la iglesia. Nosotros éramos salvos, éramos llamados por Dios,
nosotros éramos ungidos para predicar el Evangelio, estábamos impactando a la gente correctamente en las cosas que conocíamos, pero en ese consejo, nosotros, estábamos con la mente en la carne, diciéndole a la gente que usted póngale atención a esto y tendrán la victoria, y nosotros estábamos mal por nosotros mismos y por la otra gente. Así que podemos amar a la gente y amar y respetar al cuerpo de Cristo, y eso es que está equivocada, y al mismo tiempo aún decir, no podemos hacer eso porque eso traería muerte al pueblo, que lo escuche o que piense así y que siga eso. Y es demasiado importante no levantarse y decirlo. Podría hacer una pregunta. En su diagrama, Lauren, una de las 4 cosas, uno fue enfoque. ¿De eso estamos hablando? Es exactamente de lo que estamos hablando, sí. Es en lo que nos enfocamos, porque cualquier cosa en la que nos enfoquemos se convierte en el objeto Correcto, de fe. sí. Si nos enfocamos en el ayuno o las buenas obras, entonces nuestro desempeño de esa tarea en particular se convierte en el objeto de nuestra fe. Yo confío que si hago eso, entonces yo lograré lo que necesito o quiero. Se puede ver allí en pantalla. Pero la manera incorrecta, si nos fijamos en la vida cristiana derrotada y solamente nos queda un segundo, es lo contrario. Por favor, lo que usted encuentra es que el enfoque no está en Jesucristo, sino en las obras. Y el objeto de fe está en nuestro desempeño, y la única fuente de poder que va a surgir de allí es algo que surgirá del yo y nos provee solo con inconsistencias y con fracaso. No nos proveerá con lo que pensamos que nos va a proveer. Así es. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos y permítame motivarle a contarle a sus amigos sobre un estudio de la palabra. La iglesia necesita escuchar esta enseñanza, no por nosotros, sino por el valor de la propia enseñanza. Así que ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta. Si notan todas esas veces cuando Pablo menciona al Espíritu, él no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No, correcto. Él está hablando de lo que cada creyente tiene, y tiene la capacidad y la manera de hacer lo que él está diciendo. Y el experimentar el mover y la operación del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu entra al creyente en el momento de la salvación e inmediatamente comienza a obrar esa transformación de la vida antigua a la nueva. Nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. No solo somos libres del poder del pecado, pero también ahora tenemos algo dentro de nosotros que es la naturaleza divina de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que nos da la habilidad de poder vencer los poderes del pecado que vamos a encontrar. Así que cada creyente necesita saber que ese poder está disponible, pero más importante, hermano Swaggart, necesita entender que la mentalidad adecuada, el objeto correcto de fe, es lo que causará que el Espíritu Santo obre a nuestro favor y que nos dé la victoria que buscamos. Vamos a repetir eso otra vez, que es muy, muy importante. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga como Él quiere en nuestras vidas y caminar según el Espíritu y permitir que el Espíritu Santo nos dirija, será porque el blanco de nuestra fe es porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a la cruz. El blanco de nuestra fe es la cruz de Cristo, ¿no? Correcto. Así es como debe de ser. No en nosotros mismos, sino en la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo allí. No está en nosotros mismos, en lo absoluto. No podemos operar si tratamos eso, y allí vive una gran parte de la iglesia, y todos hemos vivido así. Hemos tratado de hacer las cosas en la carne
sinceros, pero estaba mal. No va a funcionar. Y eso ni siquiera está en la iglesia, o en el bautismo en las aguas, o la Santa Cena, o el tipo de iglesia que visitamos. Esas cosas en particular son importantes, pero el blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado exclusivamente, mantenido en esa capacidad. Y cuando es así, lo mencionamos momentos atrás, momentos atrás, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, nosotros somos destituidos, pero Él no, Él es Dios, Él es todopoderoso. Él puede tratar con nuestras vidas y corazones y ayudarnos con las ataduras de las tinieblas que a veces se inculcan en la vida del creyente, porque tenemos creyentes hoy día que están luchando con el alcohol. Tal vez podemos decir, no es así. Claro que sí. Alcohol, las drogas de cientos de tipos y pornografía. También está la envidia, los ahí celos. Está. Temperamento. El temperamento, el celo, un temperamento incontrolable, contiendas. Todo eso. Y eso no le agrada a Correcto. Dios en lo absoluto. Eso está mal. Es pecado. Y de la manera como puede tener victoria sobre ello y puede tener esa victoria. Sí, amén, sí. Es poniendo su fe y confianza en Cristo. Así es. Y lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Ese es el blanco de la fe. Nada más, porque nada más es necesario. No está en usted mismo, no está en la iglesia, como ya lo hemos dicho. Está en Cristo y este crucificado, y cuando eso se lleva a cabo y se continúa, el Espíritu Santo entonces obrará a favor suyo y le dará victoria sobre ese temperamento incontrolable, sobre el orgullo, sobre la envidia, la malicia, sobre las drogas, el alcoholismo, sea lo que sea. El Espíritu Santo le dará victoria si hace lo que le estamos diciendo que haga, lo que el apóstol Pablo le está diciendo que haga. ¿Entiende lo que le digo? Esa es la llave a toda la victoria. De otra manera, usted dará vueltas y su situación empeorará y empeorará mientras usted empieza a hacer cosas que no hubiese hecho antes de ser salvo. Correcto. Uno de los peligros, hermano Swagger, este es el orden prescrito de Dios. Esta es su manera designada de cómo el creyente, el santo nacido de Dios, es ser conformado a la imagen de Cristo. No hay ninguna otra manera, ningún otro medio dado a nosotros a través de la Escritura. No hay otra manera necesaria. Jesús pagó un precio terrible para que podamos tener esto. Así es. Y nos envió al Espíritu Santo para Correcto. ayudarnos. Si no lo hacemos, es que somos cabeza dura. Y yo no quiero... Tal vez sea ignorancia. Puede ser ignorancia. Sé que lo era conmigo. Yo no sabía. Correcto, exactamente. Bueno, Sí, hay lo bastantes mismo. personas Sí. que se les ha enseñado, especialmente si fueron criados en la iglesia. Estas son cosas que tiene que hacer. Si usted ama a Jesús, tiene que hacer estas cosas. Entonces, por eso así es. fácil hacerlos el objeto Correcto. de nuestra fe. En vez de mantener la cruz como el centro y el objeto de nuestra fe, y hacemos esas cosas, casi automáticamente, esas son como algo natural por Cristo. Correcto. Pero al no entender, una vez más, las hacemos los medios de la victoria. Exactamente. Y estas son cosas que lo que usted acaba de describir son esenciales, no son cosas que podemos ignorar. Esperando avanzar como cristianos, tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que identificar el Espíritu de Dios, tenemos que desarrollar una vida de oración, pero ninguna de esas cosas nos proveerán la victoria sobre el pecado. Por eso nosotros tenemos que aprender a guardar esas cosas en su propia perspectiva y cómo hacerlas en el espíritu correcto. Sí, eso realmente Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Correcto. La gente no sabe cómo
y guardar esas cosas en la perspectiva correcta. Usted lo resumió en sus notas que leí en el versículo 23 en Mateo 16, que si no es la cruz, entonces es de hombres. Ujú. Entonces, si es de hombres, entonces, ¿en dónde nos deja esto? Si nuestra fe está en nuestra sabiduría, nuestra fe está en nuestra persona, en nuestras obras, entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja en fracaso. Voy a hacer la pregunta que probablemente ya la hemos contestado, pero la voy a hacer de todas maneras. ¿Una persona puede andar según el Espíritu aún no siendo bautizada con el Espíritu Santo? Por supuesto, Sí. sí, por supuesto. En este texto, todo en Romanos, tal vez una discusión pudiera hacerse de Romanos 26, pero todo en Romanos que estamos viendo en este momento es el resultado de la entrada del Espíritu en el creyente nacido de nuevo. El bautismo con el Espíritu Santo es poder para servicio. Esto viene a nuestra vida para llevar a cabo la obra del Señor. Es una segunda obra posterior, pero nosotros tenemos que aprender como pentecostales y somos pentecostales. Tenemos que aprender como pentecostales cuál es la obra primordial del Espíritu Santo y qué vino a hacer. Y eso es dirigirnos a una vida de santidad y conformarnos y transformarnos a la imagen de Cristo, dándonos la victoria sobre el pecado. El bautismo con el Espíritu Santo no fue diseñado ni dado para lograr esa tarea. Y cuando tratamos de utilizar eso, ese maravilloso, poderoso y evento necesitado como el medio para ser transformado, cometemos un gigantesco error y ponemos nuestro objeto de fe. Nuestro objeto de fe se convierte en el evento del bautismo con el Espíritu Santo o en el hecho de que yo opero en un don o yo hablo en lenguas o yo predico y poderosamente. Y todo eso es importante y tiene su lugar, pero no hay ninguna tilde de eso que pueda transformar al creyente a la imagen de Cristo. Es el poder del Espíritu para el desempeño y el servicio, y honestamente, ya que recibamos estas dos cosas y las entendamos, creo que pueden integrar, pueden operar y pueden complementarse una con la otra, pero si nos equivocamos, tal vez podamos predicarle a millones, pero no podremos Eso vivir es bien. una realidad. Y eventualmente, si usted no está viviendo correctamente, va a impactar su ministerio. Todo. Así es. Sí. Es como dijo el hermano Swagger. El Espíritu Santo siempre nos va a regresar a la cruz. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, eso solamente está fortaleciéndonos y nos está ayudando, que sí lo podemos lograr. No es que discúlpeme, es pero voy a todo. tener que estar en desacuerdo con eso. El bautismo no es para ayudarnos a llevar a cabo la vida cristiana, es para ayudarnos a obrar el servicio, y esa enseñanza, una vez más, es lo que el movimiento pentecostal ha producido a lo largo Repite a lo eso largo otra del vez. siglo. ¿Es que? Bueno, el movimiento pentecostal ha definido el bautismo con el Espíritu Santo como que nos ayuda a vivir la vida cristiana, y no es para eso, no sirve para eso. El bautismo con el Espíritu Santo llega al creyente que ya tiene lo que necesita para vivir la vida cristiana, si utiliza eso correctamente. Pero es andar aprendiendo cómo usarlo correctamente. ¿Utilizar qué? El Espíritu Santo. Correcto, sí. Y el bautismo con el Espíritu Santo, para utilizarlo correctamente, tenemos que depender de él para el poder para el servicio. Y el entendimiento correcto de la salvación es depender del Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo. Esas son dos diferentes operaciones del Espíritu Santo que vienen como resultado de dos diferentes experiencias. Y si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo nos hace caminar en justicia y santidad a través del objeto correcto de fe, y cambiamos ese objeto de fe a otro evento, cualquier cosa que pueda hacer, vamos a hacer un cortocircuito y contristaremos y apagaremos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para transformarnos. Entonces el Espíritu Santo... Espera, voy a esperar. Se nos terminó. Pueden ser diferentes experiencias, pero solo hay un Espíritu Muy Santo. cierto, Así pero es, solamente obra así es. de cierta manera y en cierto momento. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. El Señor les bendiga. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.